Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Genaro. Buenas. Vamos a continuar con la clase. Bueno, ayer ya vimos la introducción de la clase, vimos conceptos iniciales sobre tipos de bomba, la programación y hablamos un poco sobre el criterio para lo que es el proyecto de exposición. Vamos a continuar con la clase. Vamos a ver, bueno, habíamos llegado hasta hablar de las bombas de múltiples escalonamientos. Vamos a empezar a ver cómo se constituye o qué elementos de una instalación de una bomba tenemos que evaluar para calcular su cabeza, flujo. Vamos a ver, calcular las pérdidas, calcular o hablar un poco sobre cavitación, golpe de ariete, NPCH, que ya empezamos a hablar un poco ayer. Y el sistema hidráulico como tal, a los puntos de demanda, cuartos de bombas, la red de distribución. Vamos a ver un poco de todo, un poco de controles. Luego ejemplos y por último vamos a hacer un ejemplo completo. Vamos a diseñar una red hidráulica desde cero, donde solo conocemos los puntos de demanda y el punto donde vamos a obtener el agua y el punto de ubicación de la bomba. Luego nosotros como ingenieros pues nos toca definir la ruta, definir los diámetros, definir tipo de bomba y selección de la bomba. Bien, ahí en la diapositiva están viendo una imagen que realmente es una imagen extraída del libro de Mathais, de Turbomáquinas. Aquí pues lo que queremos notar o mostrar es que, bueno, todos los elementos que intervienen para calcular esta bomba, pues va a depender desde dónde a dónde necesito mover el fluido. Entonces, en este caso, pues de un depósito inferior a un depósito superior, tenemos que tomar en cuenta ese diferencial de altura. La bomba tiene que poder elevar el fluido una altura que sería, pues, Z2 menos Z1, o altura de la superficie de depósito superior menos la altura de superficie de depósito inferior. También debemos de calcular toda la fricción a través de toda la tubería, que eso pues es pérdidas primarias. Tiene que tener capacidad la bomba para vencerla. También pérdidas secundarias, pérdidas por cambios de dirección, cambios de sección transversal, y eso pues lo propician lo que son accesorios, codos, pueden ser incluso las válvulas, reducciones. Todo eso pues lo tenemos que calcular para saber la capacidad que debe tener esta bomba. ¿Qué otros valores? Bueno, aparte de poder subir el fluido hasta un depósito superior o un punto de demanda, también tenemos que saber qué presiones van a haber en esos dos puntos. Normalmente, casi siempre, la mayoría de los casos hidráulicos es que el punto inicial y el punto final son abiertos a la atmósfera, pero puede pasar que estemos llenando un tanque presurizado o estemos tomando agua o algún líquido de un tanque en vacío o en presurizado, o simplemente en los puntos de descarga o de demanda necesitamos suministrar el fluido con una presión porque puede ser que en ese punto se conecte algún elemento adicional, digamos alguna manguera, que en algún momento se coloque alguna manguera, que en algún momento se coloque algún filtro, alguna regadera, algún aspersor. Entonces, la bomba también tendría que tener la capacidad de vencer la pérdida adicional que pues, tal vez de inicio no se sabe. Entonces, es común que en los puntos de demanda se incluya algunos PSI adicionales como presión final. También en una instalación de una bomba yo necesito, bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco, necesito de repente que esta bomba, si empieza a vibrar un poco, no transmita esa vibración a la red de tubería. Entonces también, antes y después de la bomba, es recomendado colocar unos aisladores de vibración, que son unas juntas flexibles, para que cualquier vibración no sea transmitida a la red de tuberías y que pueda dañar la red, aflojar soportes, desbalancear las tuberías, cualquier problema que pueda haber por movimiento. También, si yo voy a hacer mantenimiento de esta bomba, necesito poderla desconectar sin que toda el agua se tenga que botar. Entonces colocamos válvulas de cierre.
en este caso representada como válvulas compuertas, que en su momento vamos a ver como una válvula compuerta. Antes y después, yo cierro estas dos válvulas y ya desarmo la bomba y solo se bota el agua que está inmediatamente cerca de la bomba. De donde estemos succionando, si es de algún pozo, una cisterna o es una red de tubería, debemos proveer elementos que impidan que suciedad o partículas de arena o piedrillas lleguen al impeller de la bomba porque la va a dañar. Entonces colocamos filtros, ya sea filtros de pie o alcachofa como sale aquí en el fondo de una cisterna, o a veces colocan también un filtro aquí en línea que es como un pascón, acero inoxidable, que retiene cualquier partícula, cualquier arenilla, cualquier piedría que pueda llegar al impeller. Entonces colocamos algo que se llama filtro o strainer, también se puede llamar strainer, también lo vamos a ver más adelante. Eh, Otro elemento de funcionamiento e instalación de una bomba es que debemos evitar cualquier golpe debido a que el fluido de agua se regrese de forma repentina, y con eso lo hacemos con válvulas de retención, o sea, retienen la columna de agua que está por delante de la bomba, y para eso también colocamos entonces válvulas de retención o válvulas check, también lo podemos conocer como válvulas check. Otro elemento es por cuestión de mantenimiento y operación, necesitamos saber a qué presión está descargando una bomba y a qué presión está succionando. Para eso colocamos manómetros visualmente para poder ver presiones PSI de descarga y succión de la bomba. Eh, También hay que colocar respiraderos. Muchas veces el funcionamiento del fluido moviéndose a través de la red crea burbujas, y esa burbuja pues es presencia de oxígeno y puede provocar corrosión en las tuberías. También puede provocar algo similar a la cavitación que vamos a ver más adelante. Entonces hay que colocar respiraderos para que ese aire pueda ser evacuado. También cuando se llena por primera vez esta tubería, el aire que está contenido en la tubería es reemplazado con agua, pero ese aire se va empujando hacia adelante. Y si yo no proveo un punto de descarga de ese aire, puedo provocar problemas a la red de tubería. Entonces siempre colocamos esas purgas de aire. Puede ser ventilas automáticas también, que también lo vamos a ver más adelante. Eh, Bien, entonces son algunos elementos que hay que irlos conociendo ya, porque cuando hagamos el diseño de una red vamos a estar hablando de ellos. También al final del periodo, cuando veamos lo del software y empecemos a meterle accesorios, es bueno conocer qué es lo que estamos ingresando, porque el software pues al final va a calcular lo que uno ingrese. Entonces hay que ingresar todos los accesorios que de forma correcta. Bien, todos esos elementos, cambios de altura, me van a servir para calcular lo que es cabeza de una bomba, que cabeza de una bomba pues es la energía que debe proporcionar al fluido para que éste se pueda mover de un punto inicial a un punto final. Y lo vamos a calcular con la ecuación que estamos viendo aquí. Una ecuación pues que viene desde mecánica de fluidos, viene derivada de la ecuación de Bernoulli, y que lo que evaluamos, bueno, la energía que debe proporcionar esta bomba debe ser capaz de vencer primero la diferencia de presiones entre los dos puntos, punto final y punto inicial. Debe ser capaz de proveer el cambio de altura, o sea, debe poder elevar el fluido de un punto inicial a un punto final. Y aparte de eso, debe ser capaz de vencer la fricción a través de la red de tubería y las pérdidas por accesorios o cualquier otra pérdida que yo pueda tener por cualquier otro equipo que esté en línea con la tubería. Entonces, de esa forma, vamos a calcular cabeza de una bomba, que no es más que la energía. Es común medirlo en columna del fluido, en este caso pie de agua, pie de columna de agua, pero también se puede hacer la conversión a PSI. A PSI, a kilopascales, megapascales, dependiendo la cantidad de energía que eleva la bomba. Bien, HR pues son las pérdidas totales en la red de tuberías, y esas ya las hemos estudiado desde mecánicas de fluidos, debido a fricción, debido a pérdidas secundarias o accesorios y cualquier otra pérdida por cualquier otro equipo. Esas pérdidas
Aquí vamos a cambiar un poco, porque en mecánica de fluidos se estudiaba el flujo a través de tuberías utilizando bastante número de Reynolds. Teníamos que determinar si el flujo era turbulento, si era laminar. Aquí vamos a condensar un poco y no nos vamos a ir tan teóricos, sino que nos vamos a ir a data técnica experimental que alguien pues ya tabuló en tablas y que ya dijo qué pérdida se obtiene bajo ciertas condiciones. Esas ciertas condiciones pueden ser diámetros de tubería, velocidades y flujos. Y bueno, material de la tubería. Y vamos teniendo algunos coeficientes, pero es un poco más resumido a tener que utilizar lo que es Reynolds. Bien, antes de pasar a eso, ya lo que ayer mencionamos un poco sobre cavitación, o NPC, cuando mencionamos algo sobre NPCH, y hablamos que el NPCH a mí me ayuda a determinar si un sistema de bombeo va a cavitar. Pero antes de eso, ¿qué es la cavitación? Pues la cavitación es cuando el fluido en algún punto de la red hidráulica se evapora de forma espontánea. Pero como es un fluido contenido en una tubería, esa evaporación no tiene hacia dónde agarrar y lo que hace es que se forma o se acumula en forma de burbujas, burbujas de aire, y esas burbujas pues pueden ser dañinas para el sistema. ¿Dónde se va a dar la cavitación? En aquellos lugares donde la presión caiga lo suficiente como para que el fluido se empiece a evaporar de forma espontánea, es decir, que alcanza un nivel de presión mínima. Esa presión mínima la vamos a conocer como presión vapor. ¿Y qué es la presión vapor? Pues no es más que la presión a la cual se evapora el fluido. Estaríamos hablando de una presión de saturación si lo queremos trasladar a términos de termodinámica. Es decir, si tenemos agua al tiempo, o sea, temperatura ambiente 25 grados, para que esa agua a 25 grados se empiece a evaporar, la presión tendría que caer a la presión vapor a esa temperatura o la presión de saturación a esa temperatura. Si la bomba, cuando está moviendo el fluido, hace que en algún punto caiga la presión lo suficiente, puede hacer que el fluido se evapore y eso lo que va a crear son burbujas, cavidades que van a dañar la red. ¿Dónde en una red hidráulica se puede dar esa situación? En la succión de la bomba. ¿Por qué? Porque la bomba, para que el fluido se mueva, perdón, de la parte inferior hasta este punto antes de la bomba, tiene que crear vacío. ¿Eso por qué? Porque ya sabemos que un fluido se va a mover de un ambiente de mayor presión a uno de menor presión. Y para que el fluido que está abajo suba y se mueva hasta este punto, yo tengo que crear aquí un vacío. ¿Por qué un vacío? Porque ya la superficie abajo está a presión ambiente. Para que esta agua, bueno, imaginemos que fuese agua, se mueva hasta este punto arriba de la bomba, yo tengo que crear una presión menor que la de presión ambiente. Para cumplir con que el fluido se va a mover de mayor presión a menor presión. Y si ya está en presión cero, aquí yo tengo que tener una presión negativa para que sea menor. Y esa presión negativa es lo que nosotros llamamos vacío. Entonces, si esa presión es tan baja que el fluido en este punto se empieza a evaporar, el sistema está cavitando. ¿Y en qué se va a ver representado? Pues que esas burbujas, al chocar con un elemento que está girando a altas velocidades, va creando golpes. Cada burbuja va creando un golpe. Y ese golpe, al ser tan repetitivo, aunque el impele sea metálico, pero ese golpe tan repetitivo lo va erosionando, lo puede ir debilitando, lo puede ir desgastando hasta que el impeler pueda fallar, o sea, se pueda romper. Eh, Aparte de eso, pues crea, bueno, el ruido en la bomba, le crea vibraciones, le pueda crear hasta calentamiento, pues cada golpeteo crea vibración y esa vibración hace que el eje en los rodamientos choquen metal con metal y pues puede ir creando calentamiento. También puede ir aflojando los puntos de apoyo de la bomba o puede ir aflojando otros puntos de apoyo de la tubería. Entonces la cavitación hay que evitarla. Bien,
Vamos a ver algunas imágenes de lo que puede provocar la cavitación. Como es una burbuja, que tal vez una burbuja no nos dé la idea de que sea algo fuerte, pero cuando esa burbuja choca con un elemento que está girando a altas velocidades, se ve representado como que si una piedra o un balín choque con este elemento, porque se da como una pequeña explosión que pues al final de tanto chocar va erosionando, va debilitando los álabes, les va reduciendo espesor, los va rajando hasta que pues llega un momento que se rompe. Entonces, eso puede pasar con un sistema de bombeo si no cuidamos la cavitación. Bien, ya sabemos qué es la cavitación, qué efectos puede tener. ¿Cómo puedo yo definir si un sistema va a cavitar o no va a cavitar? Pues para eso necesitamos calcular algo que se llama cabeza neta de succión positiva o NPSH, pues por sus siglas en inglés. Eh, cabeza neta de succión positiva. Eh, la cabeza de tracción positiva la podemos interpretar como la cantidad, o mejor dicho, cuánto vacío, cuánto puede succionar una bomba sin que un sistema cavite. Cuánto NPCH tengo disponible es cuánto puede succionar la bomba sin que cavite. Hay dos términos de NPCH. Hay un NPCH debido a la instalación física y hay un NPCH que es lo que la bomba requiere. Por ejemplo, si yo tengo un NPCH debido a la instalación, que vamos a ver por qué me refiero a debido a la instalación, de 10 pies, pero la bomba ocupa 15, quiere decir que se va a pasar 5 pies. Eso significa que va a cavitar. Si por la instalación yo tengo disponibles 20 pies de cabeza neta de succión positiva y la bomba solo ocupa 10, tengo 20 disponibles, no va a cavitar porque tengo NPCH de sobra. Bien, ¿cómo vamos a calcular ese NPCH? Pues aquí tenemos dos disposiciones posibles para succión de una bomba. Una es que la bomba esté por arriba de la superficie del fluido que está succionando. A esto lo vamos a llamar succión negativa. Disposición de succión negativa. Pero si la bomba está por debajo de la superficie del fluido que está succionando, se va a llamar disposición de succión positiva. No confundamos este término de disposición de succión positiva con cabeza neta de succión positiva. Son cosas diferentes. Esto es cuánto puede succionar la bomba sin cavitar. Y esto es si el depósito está por arriba o el depósito está por debajo de la bomba. Si es disposición de succión positiva, el depósito de agua está por arriba. Caso contrario, puede pasar por abajo. Bien, ¿cómo calculamos NPCH? Va a depender de cuáles de las dos disposiciones tenemos. En sí, el NPCH lo vamos a calcular como la presión sobre la superficie del fluido que estamos succionando, que normalmente en la mayoría de los casos es la presión atmosférica, medida en pies. Hay que tener cuidado que esta presión, P sub B, tenemos que calcularlo o utilizarlo en términos de presión absoluta, no presión relativa. No presión, eh, la presión atmosférica sería presión igual a cero, pero esa es presión relativa. Necesitamos la presión absoluta, que sería 14.7 PSI, porque son aproximadamente 32, 33 pies. Entonces, hay que utilizarlo con valores absolutos. A este valor, que es la presión que yo tengo en este punto, vamos a calcularle estos tres términos. ¿Cuáles son estos tres términos? B sub P, que es presión vapor, que es el valor de la presión del agua o del fluido a la cual se empezaría a evaporar. También hay que sumarle, a lo que está en paréntesis, hay que sumarle la distancia vertical a la cual tengo que subir el fluido. Y luego la fricción. Bueno, no la fricción, sino las pérdidas en la tubería, que sería fricción más accesorios.
A lo que es la presión de la superficie le resto toda esa suma. Eso me va a dar el NPCH disponible. Entre más grande es este resultado, mejor para el sistema. O sea, es posible que no cavite. Ahora bien, muchas veces lo más determinante de entre todos estos términos es este valor de LS. ¿Por qué? Porque es la distancia de la superficie hasta el eje de la bomba. Entre más alto es este valor, más se tiene que forzar la bomba para poder elevar el fluido. Y para poderlo elevar, lo que tiene que hacer es crear más vacío en este punto. Y entre más vacío creo, más cerca voy a estar de que cavite. Entonces, esta distancia, sobre todo cuando la superficie está por debajo, es mucho más crítica para la cavitación. Pero en cisternas, que son muy profundas, eh, son más propensas las bombas a cavitar. ¿Por qué? Porque LS se mide al eje de la bomba. Cuando este valor es tan grande que no puedo hacer nada y con solo poner la bomba va a cavitar, ¿cuál es la opción que yo tengo? LS es el valor de la superficie hasta el eje de la bomba. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando LS es demasiado grande y hace que este valor sea siempre, bueno, incluso hasta negativo? Pues lo que yo puedo hacer es mover este eje a la parte de abajo. ¿Y con qué tipo de bomba logro yo eso? De mover este eje a la parte de abajo. Con las que vimos de múltiples escalonamientos o bombas sumergibles, con las que vimos anteriormente con este. Vemos que ya aquí el eje ya no es horizontal como una bomba centrífuga, ahora es vertical y este eje va hasta la parte inferior del pozo o del tanque que estemos succionando. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos reduciendo este valor de LS. ¿Por qué? Porque es de la superficie al eje de la bomba. Y en el eje pues está el rodete. Entonces en sí lo que estamos haciendo es moviendo el rodete a la parte inferior con el otro tipo de bomba. Entonces llega un momento donde el tipo de bomba centrífuga ya no me trabaja para succionar desde pozos o desde cisternas subterráneas. Y por eso es que es muy común que en pozos veamos el otro tipo de bombas en lugar de centrífuga. Bien, hay ocasiones donde el LS sí es corto y trabaja bien la bomba centrífuga. Sin embargo, puede ser que siempre cavite. ¿Por qué? Porque puede ser que ahora lo que esté muy alto sean las pérdidas. ¿Y qué puede provocar que estas pérdidas sean muy altas? Que yo tenga demasiados accesorios antes de la bomba, que tenga una válvula cerrada o entreabierta y cerrada, que esté estrangulando y haga que esta pérdida sea demasiado alta. También puede ser una tubería subdimensionada, una tubería que tuvo que haber sido, por así decirlo, de 4 pulgadas, pero se colocó de 2. Entonces la pérdida por fricción va a ser demasiado alta y puede hacer que cavite la bomba. Bien, en resumen, en este tipo de disposición, la altura desde la superficie hasta el eje de la bomba juega en contra de la bomba. Ahora, ¿qué pasa con la otra disposición? Vemos que L, bueno, aquí se cambió el subíndice, pero al final LH sigue siendo la distancia de la superficie hasta el eje de la bomba. En este caso, el peso de esta columna juega a favor de la bomba, porque si yo succiono aquí y creo vacío, el peso de esta columna va a contrarrestar ese vacío. Entonces, en estos casos, con tanque arriba, la, la posibilidad de cavitación es menor. Ahí pues cavitaría en el caso de que yo tenga nuevamente algo estrangulado aquí. Un filtro demasiado sucio puede provocar que H juegue en contra. La ecuación cambia un poco. ¿Por qué? Porque antes esa altura vertical jugaba en contra. Ahora esta altura vertical juega a favor. Entonces se sale de la ecuación a sumar junto con la presión en esta superficie. Y luego pues presión, vapor y fricción siguen estando, juegan en contra, siguen jugando en contra de la bomba. Bien. Eh, ¿Qué más? Bueno, esa es la forma de calcular el NPCH. Una vez que nosotros calculamos ese NPCH, vemos que depende de la instalación física. Depende de esta altura, depende del diámetro de esta tubería, depende de los accesorios que yo tengo en la succión.
Este NPCH lo vamos a llamar NPCH disponible. ¿Por qué? Porque es el NPCH que yo tengo según mi instalación. Pero las bombas tienen un NPCH requerido. Un NPCH necesario para que esa bomba trabaje bien. Entonces, este NPCH disponible siempre debe ser mayor al NPCH que ocupa la bomba, para evitar pues que al final la bomba siempre termine generando una succión demasiado baja en este punto. Entonces eso lo vamos a ver cuando veamos selección de bombas mediante gráficos o mediante software de selección. Vamos a ver que Ingeniero. ¿sí? ¿Y qué tan mayor tiene que ser el NPCH? Y que yo siempre manejo que, digamos, si yo tengo un NPCH requerido de 15 en la bomba, no voy a dejar un NPCH disponible de 16. ¿Por qué? Porque este NPCH lo vamos a calcular en condiciones óptimas. Pero ¿qué pasa si yo tengo un filtro y ese filtro con el tiempo se ensucia y yo no dejé suficiente holgura entre el NPCH disponible y el de la bomba? Digamos que yo tengo 15 que necesita la bomba y disponible tengo 16, puede ser que ese filtro sucio me cree 3 pies adicionales, entonces ya ahí empiezo a cavitar. Entonces sí hay que dejar una buena holgura, digamos, si yo tengo 15 que ocupa la bomba, yo dejaría un NPCH disponible de 20, al menos un 25-30% arriba, para tener siempre soltura de que un filtro sucio o incluso pasa bastante de que a nivel de diseño yo consideré 2 codos, pero ya en campo por algún cambio adicional colocamos 4 codos. Entonces también está ese porcentaje de que no es error, sino que siempre pasa en coordinaciones. Entonces, yo dejaría un 30% de holgura, digamos, 30%. Que la bomba necesita 15, dejaría un FCH disponible de 20 a 22. O mejor dicho, al revés. Si tengo un disponible de 20, trato de seleccionar una bomba que su NPCH requerido no pase de 15. Si tengo 30 disponibles, podría seleccionar una bomba que su NPCH no pase de 24 o 23 pies. Así tengo esos 7 pies adicionales disponibles por cualquier eventualidad, ya sea en instalación real o cuando algún filtro se ensucie. Bien, Ingeniero, en este caso no hay como una norma ni nada, sino que es como a criterio entonces. es como a criterio, como experimental. Es como a criterio. Es como los motores motores de ventiladores. Hay un consumo instantáneo y hay un nominal de motor. Yo no voy a dejar un motor que me consume un HP y seleccionar el motor de un HP. O sea, quedaría con un 100% sin holgura. Entonces, si yo consumo instantáneamente un HP, selecciono un motor de 1.5. Bueno, estoy seguro si hay motores, creo que sí hay. Entonces, es como un criterio. En mi caso, yo manejo un 30%, pero no hay como una norma que me diga fijo, tiene que ser 10% más, 20% más. En el caso de la diferencia entre los NPCH. Bien. Bueno, Ingeniero, ¿sí? ¿y ha habido algún caso en el que, a pesar de que el NPSH cumpla el número requerido, por decirlo así, aún así el equipo presenta cavitación por alguna otra condición estructural o desbalance, desalineamiento, cosas así? Eh, estructurarlo, desalineamiento, eso lo que representa más bien es una vibración o calentamiento, mayor consumo de la bomba. Cavitación, lo que puede pasar es con lo que yo mencionaba, que en condiciones óptimas yo considere esta instalación. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de instalar y cuando vino la bomba, resulta que esta conexión que estoy marcando era más angosta. Ya me toca poner un reductor, pero ese reductor es un cambio de sección más pequeña y puede crear una pérdida que no consideré en mi cálculo. Entonces, en ese caso, podría darse. Eh, ¿Qué otro pudiese darse? Bueno, que a la hora la tubería se colocó otro diámetro más pequeño.
Pero la verdad que si el NPCH se calculó bien, en base a un diseño bien calculado, no debería dar problema a la hora de instalar. Si a la hora de instalar se instala tal cual se programó. Un desalineamiento provoca más un daño en los ejes o en los rodamientos o en la sujeción de la bomba, pero no me va a crear una cavitación porque al final no afecta en la succión. ¿Qué puede pasar? La rotación de las bombas. Sí puede pasar que yo haya calculado un NPCH, pero las bombas, hay bombas de diferentes revoluciones, diferentes tipos de revoluciones, y esas revoluciones sí me pueden provocar una incidencia en la cavitación. Digamos, yo seleccioné una bomba para 1200 revoluciones, pero a la hora me instalaron una de 3500. Puede darse el caso de que esas mayores revoluciones me creen una mayor succión de la que, o un mayor vacío de lo que yo calculé. Eso sí, sí pudiese pasar. Por eso es importante las curvas de operación de las bombas que yo especifique para compra. Siempre revisar la que yo especifiqué versus la que se va a comprar. Que el NPCH ahí no cambie. Digamos, yo calculé 30 de NPCH y en diseño seleccioné una bomba de 20. Estamos bien. Pero si por economía o porque eso fue lo que compró el cliente, me trajo una bomba que tiene 32 de NPCH requerida, pues esa es una situación que pudiese darse de que yo calculé bien, pero ya la selección de la bomba fue la que tuvo el problema. Por seleccionar una bomba con mayor NPCH. ¿Qué más pudiese ser? Bueno, el estrangulamiento adicional que no se haya considerado o un filtro que se calculó bien, pero el filtro se ensució rápido. Digamos que al inicio hubo demasiado sedimento en la parte de abajo que obstruyó el filtro y rápidamente creó una caída de presión mucho más alta. Eso puede ser otra situación, pero eso pues se soluciona limpiando el filtro. ¿Qué más? Bueno, una situación pudiese ser que calculamos el NPCH bajo un nivel de superficie, que eso ocurre en los pozos de agua potable. Pero si a la hora de la hora esta superficie está más abajo, porque se bajó el nivel, o está seco el pozo, y no lo consideré, puede hacer una situación de que cavite, aunque yo haya hecho bien el cálculo de mi fórmula. ¿Por qué? Porque si este nivel baja, aumenta esta distancia vertical. Eso pues hay que tomarlo en cuenta. En los pozos, por ejemplo, en los pozos, hay sensores de nivel que mandan a apagar la bomba cuando ya se alcanza un nivel bajo, aparte de protección del mismo pozo para que el pozo no se vacíe y no se derrumbe. Sí debería considerarse esa parte, pero sí un pozo que se consideró bajo un nivel, pero en tiempo de sequía, digamos, este nivel baja puede provocar la cavitación también. ¿Qué más? Bueno, esas son las que se me ocurren ahorita. Ingeniero. ¿Sí? También en este caso, como yo sé que el nivel de agua desciende, esa altura se calcula desde, por decirlo así, desde el extremo de succión, de donde va a estar succionando en la tubería. Se calcula desde el mero apegue de la bomba hasta aquí. De aquí para abajo. Sí, Normalmente se sí, considera o sea, mejor. pero ¿Sí? hablo de la parte de la tubería de succión, porque es desde el nivel del agua, ¿verdad? Ah, ya lo entendí. Aunque la tubería llegue más abajo, esta LS se calcula desde la superficie. Aunque la tubería entre 10 metros más abajo, por ejemplo. Esos 10 metros más, lo que me va a incidir es en la fricción, porque el flujo va a pasar por ahí. Pero no, el LS se mide desde la succión de la bomba hasta la superficie, independientemente si está al ras de la tubería o la tubería llega más abajo. No, sí, eso sí, por ejemplo, pero suponiendo que el nivel pueda bajar, El nivel no pueda sé si, bajar. sí, de agua, o sea, no, que no siempre sea como quien dice constante, sino que, Ah, debería, no sé, por corte de agua, baje y todo sí, eso. por sequía también, o que la Sí, correcto. bomba mueve más flujo que la capacidad de llenado del pozo, puede que lo vacíe. En ese caso debería considerarse el caso más crítico. O sea,
si este pozo tiene una holgura, digamos que ya hay estudios que dicen que en invierno sube a un nivel, pero en verano se mantiene a un nivel más abajo, pues yo calculo la bomba al caso más crítico, o sea, al nivel que va a tener en verano, o sea, la parte más baja. Eh, Va a ser muy difícil casos extremos, digamos, que por alguna razón climática o porque aumentó el uso del agua y bajó todavía más, ahí como eso es muy difícil de evaluar, lo mejor es tener un sistema de protección que si ya baja demasiado, que mejor se apague la bomba para que no siga succionando y vaciando el pozo. Pero sí, debería considerarse el caso más crítico. Digamos, si el estudio dice que en invierno el pozo va a tener un nivel de 100 metros, digamos, pero en verano va a bajar a 40 metros, pues yo calculo mi NPCH para cuando el nivel esté más abajo. Y tomar esa holgura. ¿Qué más? De mi parte, Carlos. Sí, que no, creo que está medio cortado, no le escuché lo último. Ah, no, que ya quedó todo, Ah, ok. todo Bien. claro. Sí, los pozos sí hay un límite inferior no solo por la bomba, sino por la misma estructura del pozo. Cuando ya se vacía demasiado, las paredes pueden derrumbarse. Entonces también en esos casos, mejor apagar la bomba. Bien, entonces al final creo que ya van a ser ya, creo que sí nos quedaríamos aquí. Nos quedaríamos aquí y continuaremos el lunes. Continuaremos el lunes y creo que vimos bastante ahora. A menos que haya una consulta, continuamos el lunes. Nos vemos el lunes. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Ok, buenas noches. Bueno, Buenas buenas noches, noches. ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Profe, Ingeniero, buenas ¿cómo está la noches. clase? Buenas noches. ¿Verdad? Ingeniero, yo ingresé tarde, no sé si pasó lista. Eh, bueno, sí está llevando control, pero ya que nos... Roberto Morán, ¿verdad? Sí, Ah, ok, lo vamos a apuntar. ok, gracias, ahí disculpe. Bueno, no hay problema.